Siempre digo que el proceso de radicalización, una vez se inicia, es imparable, el de desradicalización también. O sea, en vez de ponerse a insultarme como un subnormal, me dijo, ¿y por qué eres fascista? Y dije, hostia, yo hasta ahora los veo a kilómetros, tío. Y hay gente que se lo mando y me dice, esto es solo humor. ¿Humor, tío? ¿Pero no lo ves? Pero si es clarísimo, si están intentando provocar una respuesta emocional en ti para manipularte. O sea, ¿qué pasa si el tolerante no tolera la intolerancia, ¿no? El amor vence al odio, tío. Siempre. David, ¿cómo estás? Bien, bien. La verdad es que muy agradecido de estar aquí charlando contigo. Tenía ganas de ponerte cara. No estaba seguro de si serías una IA o algo así. O sea que, bueno, bien. Muchas personas se lo piensan, ¿eh? Yo sí que es verdad que ya te ponía cara, pero muchas personas sí que, claro, Faladictos he estado tapado durante mucho tiempo y la verdad que no saben muchas personas pues qué cara tengo, ¿no? En este caso. Y igualmente muy agradecido de que David hayas aceptado la invitación y de que estés aquí con nosotros en Faladictos. En el episodio anterior, David, Chijolne y Polanco mencionó algo que me recordó una reflexión del filósofo Henry David Thoreau. Él decía que cuando nos preguntan quiénes somos, solemos responder con nuestra profesión. Abogado, comerciante, militar. Nadie dice soy feliz, por ejemplo. Correcto. O que hago otras cosas. ¿Qué eres? Soy militar, soy profesor, soy comerciante. Probablemente lo hacemos para simplificar nuestra identidad y facilitar que los demás nos comprendan. Aun sabiendo que te obligo a simplificar con mi pregunta, ¿quién eres, David? ¿Cómo te definirías? Joder, empezamos ya con a saco, a saco. Pues hace unos años seguramente sí que empezaría la frase diciendo pues soy militar, soy tal, soy esto, soy aquello. Pero ahora mi respuesta, la más correcta, creo que sería decir que estoy intentando averiguarlo. Llevo años haciéndome esa pregunta. O sea, ¿quién soy más allá de lo que he sido? ¿Sabes? Que es como algo que, digámoslo así más o menos rápido, no me gusta mucho. O a día de hoy no me identifica demasiado, ¿no? Entonces, bueno, pues no es fácil saber qué partes de ti sí te pertenecen de verdad y cuáles, pues en realidad no. Y bueno, hasta que no sepa eso no puedo responder claramente a esa pregunta. Soy alguien que está buscando, ya está. Soy un buscador. Eres un buscador, muy buena Como respuesta. la peli de Nicolas Cage. Eres un buscador. Y qué difícil, David, ¿no? Saber quién es uno mismo, ¿no? La verdad es que es realmente muy difícil porque a veces somos tantas cosas y al mismo tiempo a veces no somos tan pocas cosas que uno no sabe qué es. Sí que es verdad que es lo fácil, ¿no? Decir, mira, soy abogado o en este caso, no, soy militar. Pero muy buena respuesta, David, la verdad, que has dicho que te estás de algún modo buscando, ¿no? ¿Tú qué dirías ante esa pregunta? ¿Qué soy? O sea, ¿qué soy yo? Pues la verdad, no lo sé. Yo respondo con no lo sé. Y es muy cierto, ¿eh? No tengo ni idea de quién soy. No tengo ni idea, porque bueno, en mi caso, soy tantas cosas, ¿no? Que no soy capaz de responder a esta pregunta. Yo sé que te he puesto una pregunta muy compleja, es difícil, porque la verdad que yo... Para empezar... lo es porque la verdad es que yo no soy capaz de responder quién soy. En serio te lo digo, porque llevo muchos años intentando responder a esta pregunta y no logro ser capaz de responder. Esa yo creo que es una de las diferencias fundamentales entre cómo era antes y cómo soy ahora, que antes respondía muy rápido a cualquier cosa. O sea, había como muy poco raciocinio detrás de... O sea, es como tú me escuchabas y decías, joder, este tío, qué claro habla, qué rotundo, ¿no? Pero verdaderamente no había pensamiento, no había profundidad detrás de aquellas respuestas, ¿sabes? En cuanto rascabas un poco es como que se caían. Y ahora sí que es verdad que me he vuelto bastante más cauto. O sea, yo también me he hecho bastante fan del no sé. Del no lo sé, no lo tengo claro, lo estoy pensando. O sea, me he hecho bastante ambiguo, la verdad, sí. No suele convencer a muchas personas, ¿no? El no sé, porque buscamos o queremos, ¿no? Respuestas muchas veces. Y sí que es cierto que cuando, por ejemplo, lo que te pasaba, ¿no? Antaño, ¿no? Que tenías muy claro, ¿no? De quién eras, a veces esto persuade mucho a los demás, ¿no? Es muy persuasivo, ¿no? Porque la gente es como que ve en ti cierta seguridad. Imagino que lo habrás notado, ¿no? En diferentes ocasiones.
Eso, por ejemplo, lo mantengo cuando hablo de mi proceso, porque es algo que tengo ultra reflexionado. Aún así, mantengo la puerta abierta al... Igual la estoy cagando, que eso antes tampoco existía. Pero si me sacas de ahí, por ejemplo, el otro día me preguntó un fulano que por qué no grababa un vídeo sobre el tema de Trump, Rusia, Ucrania y tal. Y le dije, tío, pues porque yo no he estudiado relaciones internacionales, no sé de geopolítica, o sea, no estoy preparado ni cualificado para hablar de este tema. O sea, para dar mi opinión de cuñado, pues paso, ¿sabes? O sea, Totalmente. pero antes mi respuesta sí que... O sea, es como que hacía de mi opinión, de mis opiniones, mi conocimiento, ¿sabes? Es como que fusionaba las dos cosas en mi cabeza. Y, tío, una opinión está muchas veces, no sé, te permite igual no quedarte callado en una conversación, pero desde luego no te permite hablar con autoridad sobre algo, ¿no? Y eso hay que saber reconocerlo. Y antes no sabía, ahora sí. Esto, David, en mi opinión, esto es honestidad intelectual, ¿no? Qué importante es saber reconocer, ¿no? Cuando no se sabe acerca de algo. A veces queremos, ¿no? Constantemente tener opiniones acerca de todos, pero la verdad es que ignoramos tanto que es prácticamente imposible saber acerca de todo. Y esto, en mi opinión, denota mucha honestidad intelectual por tu parte. Tú cuando ves a dos personas que presentan cada una de sus frases con un... Bueno, yo esto no lo sé, pero... Joder, tú escuchas esas cosas y ya es como dices, bueno, vale, ok, esta gente no sabe, sabe que no sabe y con lo que poquito que sí saben, pues hablan y ya está, ¿sabes? Pero ese rollo de creerte que sabes al punto de despreciar la opinión del otro porque no casa con la tuya, buah, 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 buah. Yo esas cosas ya es como que les cogí alergia, ¿sabes? O sea, lo he hecho tanto que lo reconozco con muchísima facilidad en otras personas. O sea, es como el que ha fumado toda su vida y huele el tabaco a 1 kilómetro, ¿sabes? En plan, por aquí ha pasado alguien fumando. Pues esto es igual, tío. Y con eso es que, uff, me genera muchísimo rechazo, tío. Muy interesante, totalmente. Y David, para no desviarnos también y va a ir siguiendo un poco con las diferentes preguntas, tú, David, eres conocido por haber sido un ex-nazi. Eso me va a perseguir hasta la tumba. Te va a perseguir. Es una Me lo- puta mierda esto, tío. Es uno de los motivos por los que reniego del título, tío. Porque muchas veces esto lo que provoca es que la gente me escucha hablar y piensa, bueno, yo como no soy nazi, pues me da igual, ¿sabes? Entonces como que acota demasiado lo que yo creo que puedo aportar a la sociedad, ¿no? Entonces por eso yo siempre que tengo ocasión me lo llevo fuera de ahí y lo traslado al radicalismo en general, ¿no? A la radicalización, la polarización, es como que utilizo un poco esos conceptos, pero escapo constantemente del encasillamiento ideológico, tío. O sea, eso yo cada vez que lo escucho, cada vez que... A ver, que yo lo entiendo, porque al final la gente cuando presenta una entrevista conmigo tiene que tirar de alguna percha que llame la Claro. atención, etc. Y vale, ok. Pero, tío, es que ya te digo, me va a perseguir toda mi vida. Da igual que escriba 80 libros centrados en otros temas, tal, que el primero, el de Memorias de un ex-nazi, hasta la tumba me va a perseguir, macho. Me lo imagino, porque además de eso, eres mucho más, mucho más. Pero sí que es cierto que a las personas nos gusta muchas veces, ¿no? Encasillar, ¿no? Identificar a unas personas. En este caso, a ti te identifican principalmente con esa parte de tu pasado. Pero antes de adentrarnos en tu etapa más radicalizada, como bien mencionas, me gustaría preguntarte, ¿quién era David antes de unirse al neonazismo? Otra, Son preguntas difíciles. Voy a saco, buena David, ya lo ves. pregunta, tío. Pues mira, la verdad es que se ha convertido, o sea, el David de antes de eso fue el que se ha convertido en mi punto de partida a la hora de reconstruir el que soy ahora. Pero claro, aquí hay un temario, o sea, es como una manzana envenenada, ¿sabes? Que parece que está sana, pero tal, porque esto ya sería para mi tercer libro, que sería, o sea, ahora estoy trabajando en el que se centra en el proceso de desradicalización, y ese sería el de la radicalización, ¿no? Entonces yo estoy seguro que con 10 años, 11, 12, ya manifestaba, no opiniones, porque con 12 años no tienes ni pajolera idea de ideología, ni política, vamos, yo ni sabía quién era el señor del bigote y todas estas cosas, pero seguro que ya sabiendo dónde tienes que ver, identificabas, por ejemplo, mi predisposición a ver el mundo en blanco o negro, el
el pensamiento binario, que te he visto alguna publicación, ¿no? Y este tipo de herramientas, ¿no? Que muchas veces se dejan pasar porque están bastante naturalizadas en la sociedad y no se identifican como problemáticas. Pero, claro, no sé cuántas partes de ese David pre-radicalización o pre-asomarse a ese mundo estaban ya contaminadas verdaderamente o me iban poquito a poco predisponiendo a que un discurso como ese pues me resultase familiar, cómodo, porque además eso fue algo que sentí inmediatamente cuando empecé a leer este tipo de discursos y libros, que fue como que mi mente lo reconoció, ¿sabes? Nunca lo había escuchado, pero lo reconoció. Fue como cierta sensación de familiaridad, ¿sabes? De esto me encaja, esto no es como cuando escuchas algo que tu mente ofrece resistencia, ¿sabes? Guau, esto me chirría, esto, uf, que va, quita, esto es una locura. No, esto fue como que me entró de forma muy natural, ¿sabes? Y eso, hostia, eso indica que ya había cosillas ahí complicadas, ¿no? ¿Crees que por tu parte había una cierta predisposición? O Podríamos sea, decirlo no así. ideológica, pero sí cierta predisposición al dogmatismo, por ejemplo. ¿Sabes? Por ejemplo, una cosa que tengo identificada, rastreando estas cosillas, siempre he dicho que mis padres eran muy amigos del porque sí y el porque no. ¿Sabes? Cuando me castigaban, pero ¿por qué me...? Porque sí, pero joder, pero dime por qué, que porque sí. Claro, eso, aparte de provocarte muchísima frustración cuando eres pequeño, lo que te hace interiorizar es que hay cosas que no se discuten. O sea, hay cosas que son así y punto, ¿no? Entonces, cuando el Bigotes hablaba de la raza, tal, que esto era la ley de la naturaleza, ¿no? Es como determinadas estructuras ideológicas que mi mente, si hubiera tenido otro tipo de educación, más asamblearia o democrática, no sé cómo decirlo, seguramente se me habría encendido algo dentro de la cabeza y de, uy, cuidado con esto, que es dogmático, es problemático, no sé, pero no se encendió ninguna alarma y me lo tragué hasta la cocina, ¿no? Entonces, claro, hacer ese trabajo, que es como viajar al pasado y ir con un bisturí intentando identificar todas estas cosas, es muy complicado. Porque aparte yo estoy sesgado por mi propia perspectiva actual. Entonces tengo que hablar con mis padres, mis abuelos que ya no existen, me gustaría poder hablar con ellos, que han sido testigos de muchas cosas, primos, tíos. Es un poco así, macho, y es complicado. En tu libro, por lo que he podido leer, dices que tuviste una infancia normal, ¿no? Y viviste en un Sí, a entorno ver, que... es que si mi padre quemase cruces y me pinta un capuchón blanco, pues ya está, tío. O sea, no te hagas más preguntas. Pero qué va, qué va. O sea, sí es verdad que mi padre era de tendencia conservadora, digamos de no rollo Vox ni nada así, sino más bien del Partido Popular. Mi madre podría encajar bastante en el PSOE, o sea, los dos de una línea moderada, cada uno hacia su lado, pero moderados. Y en mi familia nunca hubo ningún comportamiento, o sea, ningún familiar así lejano, ningún amigo, nada, así extremista. De hecho, fíjate hasta qué punto esto es así, que militares incluso tampoco ha habido. O sea, yo he sido como el primero que O se... sea, en tu familia no ha habido No ha militares. habido ningún Eres militar. el primero, Soy el digamos. primero, sí. Entonces, ha sido yo una oveja negra totalmente, o sea, a todos los niveles. O sea, cero influencia de todo y yo he sido el primero en varias cosas, sí. Y a mí lo que... Para entender, ¿no? Y seguramente que a muchos faladictos, ¿no? Les encantaría entender, es cómo una persona viviendo en un entorno que en principio podríamos considerar propicio para un desarrollo sano, y sin embargo en algún momento te radicalizas, ¿no? Y abrazas el neonazismo en este caso. ¿Qué fue lo que te atrajo inicialmente a esta ideología? ¿Podrías identificar lo que te atrajo o es complejo, ¿no? Porque supongo que es No, es no una es pregunta... complejo, en realidad es bastante sencillo. De hecho, esto me lo han preguntado, Me yo imagino. voy a muchos institutos y tal, y algún alumno, así como muy pragmático, muy de esto que lo ves que es muy cerebral, que lo racionaliza todo, me han hecho preguntas o sea, lo mismo que me has preguntado tú, ¿no? Y ante los chicos he respondido siempre que molaba mucho, tío. O sea, yo me acuerdo de mi yo de 15 años y a mí lo que me atrajo fue el envoltorio de la ideología. No la ideología, sino lo que lo recubría, ¿no? Porque al final
esta gente, los alemanes, es que no quiero utilizar las palabras. Sí, porque si no nos banean. Esta gente, vamos a hablar en clave. Al final lo que era propagandistas, o sea, eran como comerciales, ¿no? Y te estaban vendiendo un producto. En vez de la teletienda que te vende el producto este de abdominales y te pone tíos súper cuadrados, en plan, si compras esto vas a estar así, pues los personajes estos hacían lo mismo, pero vendían una ideología. Entonces la presentaban como, vamos, el no va más en la tierra, ¿no? Y, joder, yo empatizo con no sé, el alemán de, yo qué sé, de Moravia o de la zona que fuese, que vivía en un pueblo, que nunca había salido de casa, que se acercaba a la plaza de su ciudad y aparecían de golpe con antorchas de noche, decenas de miles de fulanos, todos uniformados, altos, rubios, tal. Joder, con la música, las orquestas, la disciplina. Era una imagen súper impactante, tío, pero súper impactante. Y si lo fue para ellos, lo es también para un chico de un siglo después de 15 años. Porque ahora, pues, no sé, dirás, bueno, pero es que ahora con las películas y tal no es tan fácil sorprendernos, que ya te digo yo que sí, tío, que la gente que juntaba el personaje este en sus congresos no lo ha conseguido ni el Papa, ¿sabes? O sea, estamos hablando de millones de personas muchas veces y eso, joder, cautiva mucho, ¿no? O sea, que te vendan además que ese tío era un tarado, que estaba mal de la cabeza. Claro, tú ves esas imágenes y dices, pero ¿cómo va a ser un tarado una persona que consigue algo así? O sea, es al final como construye la realidad un chiquillo de 15, 16 años, ¿no? Y luego le sumas que los adultos se suelen comportar de forma bastante histérica cuando un chiquillo le hace una pregunta lleno de curiosidad, pero igual le encaja un poco mal, pues eso no ayuda tampoco, ¿no? Y fue entre eso, aquello, lo otro y lo de allí, pues al final fue la receta del desastre. Pero no es tan raro, o sea, no es tan extraño que una persona se vea... A ver, igual por esto en concreto, sí, porque además es una corriente del siglo pasado, que ya está como bastante superada, de acuerdo, puedo llegar a comprarte que sí, que vale. Pero, tío, mira los terraplanistas, por ejemplo. Ahora levantas una piedra y es que salen 5.000 de debajo y no paran de crecer, que es lo más alarmante de todo. O sea, antes hace 5 años estamos hablando, eran nada, una broma, que me acuerdo que iba la gata de Schrödinger allí a sus congresos a reírse de ellos y tal. Ahora son miles y miles y miles y miles más, tío, y te metes en cualquier publicación seria de ciencia, joder, lo del Calleja este que fue al espacio, te metes en los comentarios y es que 3 de cada 5 son terraplanistas, tío. Ya son más que los otros. ¿Y eso cómo se explica, tío? Claro, ahí es donde hay que empezar a hacerse preguntas. ¿Cómo es posible con todo el acceso que tenemos al conocimiento? Pues porque es algo emocional, tío. Es algo que te da mucha seguridad, bueno, tú es el contenido que subes. Por eso me mola las cosas, los posts que compartes. Pero es así, se explica así. Otra cosa que a mí he reflexionado, ¿no? Durante muchos años es que, no sé por qué, pero en este caso la Segunda Guerra Mundial ha causado mucha fascinación, o causa mucha fascinación, joder, claro, muchísima tío. fascinación. Claro. Y me pregunto por qué. Puedo intuir, ¿no? El por qué, pero no sé si tú has reflexionado acerca de esto, David. ¿Tienes una respuesta? No sé. ¿Por qué crees que causa tanta fascinación la Segunda Guerra Mundial en este caso? Porque yo creo que fue el primer conflicto moderno que enfrentaba a la fuerza militar de países de primer nivel, ¿no? De primer orden, ya muy desarrollados, con muchísimo armamento, con ejércitos contundentes. Entonces, claro, yo es verdad que me asomé a ese mundo, no desde el morbo de gente muriendo, el sufrimiento, la destrucción, no. Yo me asomé desde, joder, pues la táctica, la estrategia, como el que estudia los ejércitos de Roma, un poco así, ¿no? Y además en la distancia, ¿sabes? Y claro, es que ahí, por ejemplo, ves la Primera Guerra Mundial con esos aviones que parecen de mentira, los tanques que son ahí súper armatostes, ¿no? Total. Pero en cambio la Segunda Guerra Mundial ya se parece mucho a, joder, esos carros de combate, sobre todo los de los últimos años, ¿no? Se parecen ya mucho a los actuales, ¿no? Salvando evidentemente las distancias, el blindaje, las municiones, toda la tecnología, ¿no? Pero la forma de combatir, etcétera, etcétera, joder, ya era como... Ya no lo ves
tan alejado en el tiempo, ¿no? Ya es, aunque lo veas en los documentales en blanco y negro y tal, lo percibes de alguna manera mucho más cercano. Y yo creo que es un poco por eso, ¿no? Y, joder, al final, en ese grado de, no sé, de ida de olla total y absoluta, que fue lo que le pasó al mundo, donde ya se resquebrajaron todos los límites morales, políticos y de cualquier otra índole, fascina que algo así pueda llegar a pasar, ¿sabes? Y es que además yo creo que va a volver a pasar, desgraciadamente, ¿no? ¿Sí? ¿Lo crees? Sí, sí que lo creo. Sí que lo creo. ¿Podrías explicar por qué o en qué sentido, cómo Mira, podría volver a yo pasar? antes de la guerra de Ucrania ¿Vale? pensaba que no, porque es como que de alguna manera se había asimilado el conocimiento de que no podíamos volver a hacer algo así, ¿no? Independientemente, estoy siendo bastante eurocentrista ahora mismo, porque aunque en Europa no haya habido ningún gran conflicto, sabemos que en otras regiones del mundo no ha dejado de haberlos, de hecho, ¿no? Pero claro, como la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto netamente europeo, al menos los principales combates, bueno, euroasiático, mejor dicho, pues me voy a permitir a mí mismo ser un poquito eurocentrista con este tema, porque es que si no, no doy abasto, ¿no? Y, joder, tío, el ver el tema de la... Que yo creo que eso fue un error de cálculo de Putin brutal. O sea, ahora a la vista de todos los análisis que se han ido haciendo, ¿no? Que parece ser que él habló con el chino y le dijo... tronco, esto lo resuelvo yo en 3 semanas. Dame 3 semanas y esto descabezo yo aquí al payaso este, ¿no? A Zelensky y convierto a Ucrania en un país títere. Bueno, pues resultó que no fue así, que resistieron, luego ya se metió Estados Unidos y la OTAN mandándole armamento por otro lado, la cosa fue cada vez a peor, a peor, a peor, a peor. Y, tío, una vez ya, no sé, es como cuando... eh, tienes una relación con una persona y atraviesas una línea roja, ¿sabes? Al atravesar esa línea roja, la siguiente línea roja vuelve a ser una línea roja en sí misma, pero la vuelves a atravesar y otra, y cada vez haces cosas peores y te comportas peor con esa persona, ¿no? Pues las relaciones entre los países es un poco parecido, ¿no? Y una vez que se ha roto ya el invadir a otro país, es que ya no hay esa línea de moralidad que se había sostenido durante décadas se ha resquebrajado. Entonces ya es que puede ser posible cualquier cosa. Totalmente. Y hemos tenido durante mucho tiempo muy presente, yo creo, la Segunda Guerra Mundial, y es como que se va desdibujando un poco, ¿no? Y ahora se escucha mucho, ¿no? El miedo que hay que esclate una tercera guerra mundial. Los líderes de antes de la Segunda Guerra Mundial, podían tener sus movidas y tal, pero yo qué sé, se les veía ahí unos señores pues más o menos comedidos con sus cosas, tal, pero tío, es que el Bigotes fue como, no sé, fue algo que rompió totalmente el tablero geopolítico hasta ese momento, un tío muy violento, un tío muy dogmático, muy fanático, ¿no? Que era lo que él veía y todo lo demás estaba mal, o sea... Y, macho, es que el mundo se está llenando de gente así, ¿sabes? Independientemente de la ideología. Gente que no es razonable, gente que deshumaniza con muchísima facilidad a los otros. Y es que, claro, si solo uno provocó un caos y una destrucción en el mundo, pues como nunca habíamos visto hasta ese momento, imagínate si salen 7 a la vez. Y además en los principales países del mundo, en los más poderosos, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. La verdad es que da miedo el panorama, ¿eh? Tú y yo, David, tenemos algo en común por lo que he podido leer, ¿no? Y ver de ti. Y es que los libros de algún modo nos han cambiado la vida, para bien o para mal. A menudo los libros, y como tantas otras cosas, pues se mitifican. Aunque pueda sonar contrario al sentido común, leer, en mi opinión, no siempre tiene un impacto positivo. No es lo mismo leer a Hitler que a Cervantes. ¿Qué impacto crees que han tenido en ti ciertas lecturas? ¿Ha habido alguna lectura en concreto que haya impactado o que te haya hecho cambiar? No sé si puedes reconocer alguna lectura. Los libros tienen el poder de cambiarte en una dirección o en otra en función de la persona que seas en ese momento. O sea, no es los libros, eres tú.
Si tú estás en un momento pues de cambio, de transición, de vulnerabilidad, en un momento de duda, de desasosiego, puede ser, no sé, una crisis económica, una catástrofe, una pérdida familiar que ha sido muy importante para ti, una ruptura amorosa, una enfermedad, pueden ser millones de cosas. Eso puede provocar que te abras a discursos, pensamientos, ideas, etcétera, etcétera, que en condiciones normales, vamos, te provocaría un rechazo mayúsculo. Por eso me molesta mucho cuando hay personas que, no sé, desde una especie de falsa soberbia te declaran aquello de a mí es imposible que me pase eso. Bueno, igual ahora en tu estado emocional actual sí, es imposible, pero es que eso varía, eso, o sea, somos esponjas, nos afecta el contexto, nos afecta el entorno. ¿Y quién te dice que mañana, que Dios no lo quiera, pero quién te dice que mañana no te pasa algo que te desestabilice y te, no sé, te abra las puertas a una secta o qué sé yo? Es que eso nunca lo puedes saber, ¿no? Y ya te digo, yo pues llevaba un desarrollo bastante normal, o eso creo yo, hasta que me topé con un, creo que fue con un documental que estaba viendo mi padre, y eso fue lo que precipitó un poco los acontecimientos. Eso, y ya te digo, las reacciones de adultos, de profesores, de mis propios padres, que los pobres, bueno, pues tenían las herramientas que tenían, que es ninguna, para enfrentarse a algo así. Y bueno, pues sumaron en negativo en mi caso, ¿no? Hay otros padres que he ido hablando con chicos que pasaron rozando a ese proceso, que además empezaban igual que yo, con la Segunda Guerra Mundial y tal. Pero por suerte, pues sus padres reaccionaron de una forma que resultó ser la correcta en sus casos y no fue a más y consiguieron seguir con su vida pues como si nada, ¿no? Luego ya, una vez ahí, pues lo mismo. Ya es como que lo primero que muere cuando entras en un proceso de radicalización, de la índole que sea, es la curiosidad. O sea, el deseo de aprender, el deseo de saber, de entender. Lo sustituye la soberbia, la conspiración, el ahora lo entiendo todo, el ya sé cómo funciona el mundo, para qué voy a leer eso, para qué voy a leer aquello, si son mentiras de lo que sea, ¿no? Y bueno, me tuve que asomar de nuevo a una ventana de transformación para que una persona que estaba pendiente de los síntomas, en este caso sí, por suerte, entendiese lo que me estaba ocurriendo, hiciese un movimiento bastante arriesgado, le podía haber tirado el libro que me ofreció a la cara, de hecho habría sido mi reacción habitual, de hecho la que tuvieron mis amigos conmigo cuando hablé con ellos del tema. Y fue cuando descubrí en mis propias carnes, porque claro, leerlo es muy bonito, pero cuando descubres la falacia de hombre de paja en ti mismo, en lo que eres tú, hostia, eso ya no mola tanto, ¿eh? Eso ya no, ya te digo yo que no es nada divertido, macho. Y ahí, bueno, pues siempre digo que el proceso de radicalización, una vez se inicia, es imparable, el de desradicalización también. Lo que pasa que, claro, el de radicalización tú sientes que te estás haciendo mejor, más listo, más todo, pero el de desradicalización te destruye, tío. O sea, literalmente te mata. Y eso ya es otra movida, ¿sabes? Lo interesante es que la radicalización puede ocurrir en cualquier ideología, ¿no? No es exclusivamente en este Y caso. de hecho sin ideologías. O sea, porque yo qué sé, el Ya2 Fitness no tiene, bueno, igual sí, a ver, un poco el liberalismo económico o algo así, ¿no? Pero, o sea, no hay que cerrarse, yo que sé, a comunismo, fascismo, las ideologías autoritarias tradicionales, ¿no? O sea, es que puede ir muchísimo Total, más allá. totalmente. Fíjate, por ejemplo, en el pensamiento sectario. Ahí no podríamos hablar de una ideología, sino de una religión, ¿no? En ese caso. Pero yo lo que señalo es, yo le llamo pensamiento en burbuja, ¿no? Que es ese denominador común anterior a cuando adoptamos una ideología o una religión y que en la forma de razonar, de pensar y sobre todo de sentir les iguala, ¿no? Es como una estructura que siempre se repite, sea cual sea tu ideología o religión, y en cambio es fácil de identificar una vez sabes lo que tienes que mirar, ¿no? Y a eso es a lo que he consagrado un poco mi vida, a dar herramientas para que la gente pueda verlo antes de que sea tarde. Porque, ¿qué es exactamente el radicalismo, David?
¿Qué El es? radicalismo yo lo defino como un molde. Es como una estructura ya hecha. O sea, imagínate que las ideologías y las religiones, los discursos en general son como una sábana, ¿vale? Una sábana azul, blanca, de franela, de lo que sea, pero son sábanas. Y eso se adapta a la estructura que tú ya tengas dentro de tu cabeza, entendiendo por estructura ese sistema construido por las emociones y el modo que tú tienes de construir los pensamientos, de ordenarlos, de percibirte a ti mismo, la importancia que tienes tú respecto al mundo, etc, etc, etc. Y ese molde creo que no es una... No, creo que no varía en función de la persona, creo que siempre es el mismo. Y una vez le pones por encima la sábana que sea, si está ese molde ahí, lo va a radicalizar. O sea, da igual cuál sea tu discurso, va a ser radical, va a ser en blanco o negro, tú vas a tener razón y los demás son idiotas, va a haber una conspiración, tú eres capaz de verla, vas a ser una persona dogmática, etc, etc, etc. O sea, el pensamiento de bloques que le llamo yo, que es atribuir, o sea, coger a un grupo entero de personajes, por ejemplo, los progres, que es lo que hacía yo, y a ese grupo, al grupo, no a las personas, asignarle una determinada categoría de personalidad, de carácter, etcétera, etcétera. En mi caso, si te asignaba la categoría de progre, aunque no te conociese de nada, eras cobarde, eras débil, eras un flojo, eras afeminado, bla, 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 bla. Y así todo, tío. Entonces, Una claro, serie de atributos que ya verdaderamente... iban adscritos a ese tipo de Sí, sí, personas. sí, sí. O sea, da igual que, no sé, tuvieses 5 títulos, vayas al gimnasio todos los días. O sea, da igual. O sea, tus características individuales es indiferentes. Como yo te vea a través del filtro que utilizo para detectar a este tipo de personas, que además es 100% subjetivo, y cumplas las características, ya está. O sea, ya te tengo hecha la cruz y no va a haber forma de que razones conmigo en absoluto. O sea, es muy, muy chungo en realidad, ¿no? Y algo que no es exclusivamente, no es exclusivo, digamos, de las personas radicales o de las personas que están radicalizadas, es el sesgo de confirmación. Pero entiendo que a las personas radicalizadas afecta especialmente, ¿no? El sesgo de confirmación. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que el sesgo... Cuando digo que la curiosidad muere es porque no es porque desaparezca, sino porque se transforma en el sesgo de confirmación. Y es verdad que yo leía muchísimo, de hecho, muchos de los libros que hay ahí atrás son los que leía en aquella época, que todavía los conservo, y eran todos los que me daban la razón, evidentemente, los que ya reforzaban mi conjunto de ideas. Y, tío, yo es que lo veo muchísimo. Yo sigo mucho a creadores de contenido científicos, ¿no? De chavales que están estudiando el cambio climático, que divulgan, pues intentando explicar qué es, desmontar no ya ni siquiera las falacias que intentan retorcer la visión al respecto, sino las confusiones que cualquier persona bien intencionada puede tener al respecto por simple desconocimiento, ¿no? Tío, y les meten una cantidad de odio, o sea, a todos, les asignan la categoría de que están a sueldo de Sánchez. Dice, vete con tu amo Sánchez, borrego, ¿no? Pero además con un desprecio, tío, con un odio que dices, buah, tío, ¿cómo me recuerdas a cómo era yo, macho? A estar siempre amargado, siempre enfadado, siempre con rabia dentro y además, claro, cualquier persona sana, con una condición emocional normal, en el momento en que se enfada, trata de desenfadarse, trata de desescalar, tío. Estar enfadado es algo muy violento, es algo que te convierte en la peor versión de ti mismo. Pero o sea, hay que hacerse la pregunta, si llevo igual enfadado 2 meses, ¿verdaderamente sería consciente de eso? ¿De que llevo enfadado 2 meses? ¿De que se me ha quedado atascado el botón de enfado y no soy capaz de quitarlo? Porque yo me he tirado años enfadado y yo no sabía que estaba enfadado. Y es una locura eso, ¿eh? Y cuando se me acercaba alguien que se daba cuenta de que estaba amargado todo el tiempo, decía, pero David, tío, pero no te das cuenta de que esto te está consumiendo. ¡Ah, cállate, progre! Es que era imposible, Era tío, era imposible. imposible llegar a mí, macho. O sea, sesgo de confirmación a los libros y a las personas, a todo, tío. Y eso te convierte en una persona muy pequeña y muy amargada, tío. Es muy jodido eso. Me ha parecido súper interesante, ¿no? Que tienes los libros ahí detrás. Porque una pregunta que quería hacerte, David, es, ¿tú reniegas de tu pasado?
No. Es decir, porque, claro, esto es muy interesante, porque veo que conservas los libros ahí, a lo mejor es una manera, ¿no?, de Tiré conservar. muchos y me arrepiento muchísimo. O sea, Sí, sí. al principio sí. De hecho, yo iba con perilla, era uno de mis rasgos característicos, y es como que al principio intenté coger, fue mi forma de gestionarlo, yo creo que es normal. Intenté coger distancia con la persona que yo había sido. Y, por ejemplo, me dejé la barba entera. Y tiré todas las camisetas que tenía. Y tiré un montonazo de libros. Que ahora es que me arrepiento mogollón porque son muy difíciles de conseguir, ¿sabes? Pero luego, a medida que vas entendiendo lo que es la radicalización y te das cuenta de que al final lo único que fuiste fue la suma o falta de las herramientas que tenías en ese momento, es como que te quitas la culpa. Dices, joder, es que verdaderamente, si lo pienso, no podía ser de otra manera. Y aún por encima, yo todo lo que hice, y esto es 100% así, fue convencido de que era lo bueno, de que es como que mi sentido de la moral, de la lógica, del sentido común estaba al revés. Y desde esa óptica, digo, joder, pues que yo cada vez que intentaba nazificar a alguien, desde mi perspectiva le estaba ayudando, le estaba como liberando, tío, que te han comido el coco. O sea, que esto es lo dramático. O sea, cualquier persona radicalizada percibe a los demás como que son ellos los radicales, como que yo soy el que es normal. Claro, es que esto es una movida, tío. Y esto es algo que me gustaría hablar contigo. Porque mi yo del pasado, si se hubiera encontrado tu contenido, le habría gustado, tío. Y te habría dado a seguir. Porque ese David también se veía a sí mismo como defensor del pensamiento crítico. Es que esa es la vaina, tío. Esto que tocas es súper, súper interesante, David, ¿no? Porque es un arma de doble filo, ¿no? El pensamiento crítico, ¿no? Porque, ¿qué es, no, el pensamiento crítico, David? El Porque pensamiento podemos... crítico es, pues, todo lo contrario al pensamiento dogmático. Es la capacidad de plantearte si estás equivocado. Claro, yo es que esas preguntas me las hacía. Yo me hacía esas preguntas. Decía, bueno, es que igual... Pero, claro, es que hay un tema que... Por eso yo cuando escucho biología, las leyes de la biología, las leyes de la naturaleza, esos son trampas que utiliza una mente dogmática para camuflar el dogmatismo. O sea, el otro Para día justificarlo, ¿no? escuchaba... De algún modo. ¿Eh? Para justificarlo, digo, de algún modo. No para justificarlo. O sea, yo el otro día escuchaba el podcast de Jordi Wild con el Jesús Martín, creo que se llama, el neurocirujano. No sé si se llama exactamente así, siempre me equivoco con el nombre, macho. Y espero que no me escuche, porque como vea que me confundo con su nombre. No te puedo corregir porque no lo sé, la verdad. Puedo ir a por el libro. Espera un segundo, tío. Sí, 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 ningún problema. Jesús Martín. Jesús, sí. Y aquí lo tengo. Mira. Ya hacemos Muy un bien. poco de... Espectacular. Bueno, pues el tío hablaba del... O sea, Jordi le preguntaba qué es el cerebro y él decía que era un sistema de la adaptación. Y yo el radicalismo he aprendido a referirme a él como un ser vivo, como que tiene su voluntad propia y va a intentar existir ante todo, va a intentar sobrevivir. O sea, una vez tú te das cuenta de que estás radicalizado, el radicalismo va a hacer todo lo que esté a su alcance para engañarte, a costa de hacerte creer que ya no está ahí. Entonces es como que se camufla, tío. Y es que es una locura. Yo me he encontrado a mí mismo, después de hacer años y años de terapia, de creer que... Por eso no me siento cómodo con lo de ex-nazi, con el ex, ¿sabes? Porque es como asumir que ya está. Y puede ser una trampa del radicalismo, ¿sabes? Entonces, si asumo que nunca voy a dejar de ser ex del todo, nunca voy a dejar de rastrearlo, ¿sabes? Nunca voy a bajar la guardia. Es como una herramienta que he aprendido a desarrollar. Y ya te digo, después de hacer muchísima terapia me he encontrado reproduciendo los mismos patrones con otro discurso, ¿sabes? Es lo que te decía de la sábana del principio. O sea, a mí cuando me... O sea, la gente siempre tiende a querer encasillarme y siempre me pregunta qué ideología tengo ahora. Y digo, tío, es que la verdad es que tengo un problema con las ideologías porque sé que adopte la que adopte, mi mente se va a radicalizar en ella, sea la que sea. De hecho, fíjate hasta qué punto me he vuelto paranoico con esto,
que me da miedo radicalizarme con el estudio y la investigación del radicalismo. Entonces, es como que constantemente estoy alimentando otras tareas, otros hobbies, otras aficiones, a hablar con gente que no tenga nada que ver con estas movidas, Qué bueno. independientes de todo este fregado, ¿no? Para no hacer ahí efecto túnel y que se me vuelva a ir la olla. Pero tiene que ser una búsqueda constante, tío. Eso es buenísimo, Y ¿eh? Eso es buenísimo ya de te digo, o abrirte. sea, el David del pasado se definiría a sí mismo como defensor del pensamiento crítico. Si le acusas de dogmático, lo negaría con vehemencia. Y además es que me acuerdo que yo tenía amigos que eran comunistas. Tenía amigos de anarquistas también, pero claro, eran comunistas radicales y anarquistas radicales. Ese es el tema, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo voy a ser yo un radical si tengo amigos de todas las ideologías, ¿no? Pero es que había trampa ahí en el percal. Y no sé, tío, es complicado, macho. Es complicado. Y es muy interesante, ¿no? Lo que dices, David, ostras, de algún modo, esto que comentas, ¿no? De ex-nazi, aún hoy en día, el David de hoy, ¿no? Aún tiene, ¿no? Esa parte de su pasado, o sea, está en ti, o sea, no has podido, no te has escindido, ¿no? De algún A modo, ver, completamente. no. A ver, tú piensas que me he tirado muchísimo más años dentro que fuera. O sea, si ante esa realidad yo ahora dijese, no, no, soy un hombre nuevo, yo ya. Venga, tío, cállate. O sea, te has tirado. A ver, los 10 años de niñez no cuentan. Los 20 años, 25 años siguientes metido en estas movidas, o metiéndome, metido y saliendo. O sea, lo mismo. Y llevo fuera, que sigo descubriendo movidas de ese pasado prácticamente todos los meses, 3, 4 años. ¿Qué quieres que te diga? Que no, tío, es que las matemáticas no engañan, ¿sabes? O sea, llevo más tiempo radicalizado que desradicalizándome. Entonces, claro, yo tengo muchas movidas, o sea, muchas movidas no, todos los conocimientos, datos, las emociones que me provocan esos datos, etcétera, etcétera, cuando pienso en ellos, que eso también es importante, relacionados con la Segunda Guerra Mundial, provienen en un 98% de libros nazis, de libros negacionistas del Holocausto. Y sin embargo, están ahí camuflados como si fuese historia o conocimiento normal y corriente, y no lo es. Claro, tú me pones a hablar con un historiador cualquiera, oficial, ¿no? El discurso oficial que me gustaba mucho a mí decir de la Segunda Guerra Mundial, y estoy seguro que al minuto 2 se está echando las manos a la cabeza. Y yo no tengo percepción de estar diciendo un discurso radical y tal, y sin embargo sí que lo es, porque de eso se trata. Que a ti te parece muy razonable, pero no es muy razonable. O sea, es bastante chungo, de hecho, ¿no? Y ese es el percal, que no hace falta tener un pasamontañas, un Corán y un Kalashnikov para ser una persona radicalizada. Por eso el libro creo que no me ayuda. Y no ayuda tampoco a la sociedad a saber identificar un proceso de radicalización. Es como que hasta que no pones una bomba, que eso es otro. Si analizamos el cómo se percibe este problema desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a nivel judicial, legislativo, es como que el radicalismo existe cuando es terrorismo. Es decir, la vertiente violenta del radicalismo. Cuando Pero es es que objetiva de antes, algún modo, ¿no? En la realidad. cuando cruzas la línea de la lucha armada, básicamente. Pero antes hay todo un proceso que te lleva. No, a ver, hay que ser honesto. No todo el mundo que entra en un proceso de radicalización termina siendo un terrorista. Eso sería falaz afirmar algo así. Si me preguntas cuál es la diferencia entre los que sí y los que no, son los que tienen integrada o como parte del yo la agresividad. O sea, un perfil agresivo es fácil que trascienda a una radicalización violenta. Alguien que es, no sé, más tranquilo, que nunca se ha metido en peleas, que está más vinculado al aspecto ideológico, de generación de discurso, etcétera, etcétera, es difícil. Es muy difícil, porque ya tiene que integrar un rasgo de personalidad del que no. O sea, el radicalismo no hace magia, ¿sabes? No puede construir un rasgo de carácter que no tienes y dártelo. Pero si ya lo tienes y aún por encima te radicalizas, sí es factible que transites ese camino. Y David, cuando estabas, digamos, dentro del movimiento, cuando
alguien, digamos, detectaba que estabas dentro del movimiento, ¿cómo se enfrentaban? O sea, ¿se enfrentaban con insultos, con rechazo? Siempre. Porque, claro, imagino que debería ser esta, ¿no? La actitud. ¿Y no crees que esta actitud, porque por lo que veo, ¿no? Es que a veces cuando nos insultan, este tipo de actitudes es como que refuerzan, ¿no?, nuestra ideología y puede incluso llevar a una mayor radicalización. ¿Cómo crees, David, que deberíamos lidiar con personas radicalizadas en este caso, como tú lo fuiste en su momento? Es difícil, es una pregunta difícil. Sí, es difícil. Es muy difícil, lo sé. Evidentemente, a quien viene a agredirte, no te vas a poner a hablar con él o a decirle, a ver, chaval, a ti... No, o sea, si te viene a agredir, pues no te deja más opción que responder a la agresión. Lo mismo a nivel político. Cuando alguien pretende acabar con el sistema democrático, con todo el sistema de la salud pública, de la enseñanza, etcétera, etcétera, pues ese hay que combatirlo con uñas y dientes, ¿no? Pero ya a un nivel pues más personal, ¿no? Despolitizado, más del día a día, sí es verdad que, no sé, a ver, cuánta gente me pude encontrar yo en situaciones mundanas desde que tenía 17 años hasta los 35. No sé. 200.000, no sé. No, a ver, es demasiado. Eh, Bueno, los que sean. 4.000, 3.000 personas, algo así. Puede ser, sí puede ser. 3.000, 4.000 no me parece descabellado. Pues vamos a dejarlo en 4.000. Pues 3.980 locos de la cabeza, tío. Locos de la cabeza. Nací de mierda, desgraciado, te voy a matar. Claro, es que al final eso era ¿Y cómo vivías tú estos insultos? con normalidad, porque, ¿Sí? claro, porque yo pensaba que la gente que no era como yo era retrasada mental. Entonces, cómo se va a comportar un retrasado mental? Pues con violencia. Pues si es que pobriños, si es que son como los monos, no son capaces de controlarse. Es que, claro, es que yo lo veía y decía, claro, claro, es que, ¿qué vas a hacer si no? Y Es un poco seguramente esto así. te reforzara más, ¿no? En tu postura, Claro, ¿no? claro, lógicamente, Lógicamente. lógicamente. De hecho, la persona... Bueno, a mí me salvaron dos seres, un humano y un perro, básicamente. Y el humano fue el único que de una forma natural, y es lo mismo que te decía al principio de los padres. Hay padres que cuando su hijo detectan que tiene algo que no es cosa de críos, que es algo que dicen también muchos padres, nada, esto es cosa de críos. No, no es cosa de críos. Pues cuando algunos detectan eso, de alguna forma, sin que nadie se lo haya enseñado, saben lo que tienen que hacer y cómo tienen que actuar. Este tío supo, igualmente, de forma natural, al menos lo que no tenía que hacer. O sea, él vio claro que si confrontaba conmigo, hasta luego. Entonces, también le llamó la atención que yo no fuese como le habían dicho que supuestamente nosotros éramos, es decir, personajes sin cerebro, súper violentos, que salen en manada a cazar lo que sea, ¿no? Y bien al contrario, pues era un tío tranquilo, un tío majete, porque tenía... O sea, mi sentido del humor es de las pocas cosas que sé que son mías, Qué ¿sabes? bueno. Porque yo tenía mucho sentido del humor siendo como era y lo sigo teniendo ahora, ¿sabes? Es algo que ha sobrevivido al proceso, entonces eso me indica que ya estaba ahí y simplemente pues se ha mantenido, ¿no? Y un tío que hacía bromas, que hacía chistes, evidentemente los chistes iban casi siempre por el mismo lado y tal, ¿no? Pero tenía puntillo, tenía ese rollo para responderte rápido a algún pique, o sea, pensaba bastante deprisa, ¿no? Y le caí bien. Y el caso es que él a mí también, porque me sorprendió que no se volviese histérico cuando le dije que era fascista. Y además fue la primera vez que alguien me preguntó que por qué lo era. O sea, en vez de ponerse a insultarme como un subnormal, me dijo, ¿y por qué eres fascista? Y dije, hostia. O sea, buscaba Joder. de algún modo comprender, ¿no? Sí, sí, buscaba entender. A él es cierto que le gustaba, le atraía, había vivido en Alemania y no era la primera vez que se encontraba pues estas movidas, pero no sé, sentía como una curiosidad natural, o sea, no inclinación, que no es lo mismo, pero sí curiosidad. Es como que le despertaba el gusanillo de, a ver, quiero saber más, cuéntame, y por qué, y esto. Pues, joder, al final lo que me demostró es cómo tiene que ser un adulto, tío. O
O sea, el momento en el que un adulto deja de hacerse preguntas, es que ya está. O sea, te vas a convertir en una persona muy triste, tío. O sea, es así, es así. O sea, no hay más. Y él es como que, esto que se dice, ¿no? De estar en contacto con su niño interior. Es un poco como yo percibo que era este muchacho, ¿no? Y al final, pues bueno, construyó una relación de afecto, de respeto, de camaradería, incluso, y es el único modo a través del que puedes ayudar a una persona de estas. A través del afecto. Es la única forma, no hay otra manera. Hombre, igual si lo atas a una silla y le metes electroshocks en la cabeza, pues sí, igual obtienes algún resultado. Pero haciendo las cosas bien, creo que es la única forma que hay. Hay una frase por ahí, de hecho, de Nelson Mandela, que es la que da entrada a mi nuevo libro, que dice, no me acuerdo ahora textualmente, pero dice que nadie nace odiando. Dice que igual que una persona puede aprender a odiar, puede desaprender ese tipo de estructuras, ¿no? Y bueno, es un poco lo que hay que hacer, yo creo. Qué interesante esto que explicas, David, porque, fíjate, o por lo que yo veo, ¿eh? Es que, por un lado, la gente que se enfrentaba, ¿no? Tú eres incapaz de escucharlos, incluso arremetías, ¿no? contra ellos. En cambio, esta persona quizás lo hubieras escuchado, ¿no? O lo escuchabas, ¿no? Porque es como que empatizaba de algún modo contigo, ¿no? Trataba de entender, de comprender. Y a lo mejor esta es la manera, ¿no? de llegar a este tipo de personas. No lo sé, ¿eh? Y eso es una pregunta que también te lanzo, ¿eh? ¿Es esta la manera o una de las maneras de llegar de algún modo? ¿O de que este tipo de personas te escuchen? A ver, esto hay que hacerlo a lo bestia, ¿vale? No basta solo, evidentemente, cuando alguien, un padre, un hijo, un amigo, me pregunta por un familiar o alguien cercano de cómo puede ayudarle, es lo que les digo. Digo, primero, métete en la cabeza que no está en tu mano. O sea, no te sientas culpable, no te rayes si no consigues resultados, porque no depende de ti, depende de él. O sea, esto es lo... Mira, el ejemplo más parecido es el alcoholismo o la drogadicción. Hasta que él no se dé cuenta que tiene un problema, que se le ha ido de las manos algo, no va a poder recibir ayuda. O sea, porque una persona radicalizada, ya te digo, no sabe que está radicalizada. El radical eres tú. Tiene que pasar algo, tiene que vivir algún tipo de suceso, alguna experiencia que le diga, hostia, tío, pero ¿qué pasa aquí? O sea, ¿este soy yo? O sea, algo así. Que se haga algún tipo de pregunta que nunca se ha hecho, que se cuestione algo que nunca se ha cuestionado. Y claro, si en ese momento hay alguien cerca, alguien que no le ha abandonado, que es lo normal, y yo lo entiendo, porque te conviertes en una persona... O sea, como el modo en que me hablan esta gente por las redes sociales me da pistas de cómo hablaba yo a toda la gente que no era de mi palo, a mis familiares, a mis amigos, y es insoportable, tío. Insoportable, macho. O sea, ni yo que he estado ahí soy capaz de aguantarles, tío. Les termino bloqueando a todos, tío. O sea, una soberbia, una chulería, un odio, un desprecio, además un paternalismo, que es lo peor de todo, tío. O sea, yo he leído más que la mayoría de ellos. Hay muy pocos de estos que me entran a rayarme la cabeza, que sepan más que yo de lo que es las ideas que ellos mismos defienden, y me mandan a leer libros, tío. Me dice, a ver si espabilas, a ver si lees libros de verdad y no esos escritos por judíos. O sea, te hablan así, tío. Y digo, pero me cago en la leche, pero si tienes 18 años, desgraciado, pero si yo con 17 ya sabía más que tú. Y es muy duro, tío, hablar con una persona así, macho. Esto es muy interesante, ¿no? Es como las típicas respuestas, ¿no? Que te dicen, infórmate, ¿no? ¿Qué significa infórmate? O A mí me infórmate, dicen, sigue o lee... durmiendo. Correcto. Es que, Correcto. es que no puedes, tío. O sea, madre, tío, paso. O sea, paso. O sea, que te aguanten en tu casa, ¿sabes? Es muy interesante. Y esto me hace pensar de qué manera el desarrollo del pensamiento crítico puede servir como herramienta para prevenir la radicalización en los jóvenes y los no tan jóvenes. Es importante. Si estás radicalizado y estás en medio del proceso, no sirve. Sirve antes. Antes sí, porque es como que te da herramientas, te da vacunas, te da alarmas. Las alarmas que te decía antes que a mí no se me encendían cuando me empecé a acercar en plan de, uy, cuidado, dogmatismo, tal.
te da LEDs que tú vas colocando dentro de tu cabeza y en un momento dado se pueden encender si te acercas a una persona, a un discurso, a una asociación, a una publicación, a un reel, ¿no? Se te encienden ahí cosas. Joder, yo es que ahora los veo a kilómetros, tío. Y hay gente que se lo mando y me dice, esto es solo humor. ¿Humor, tío? ¿Pero no lo ves? Pero si es clarísimo, si están intentando provocar una respuesta emocional en ti para manipularte. O sea, es que yo ahora lo veo, pero, tío, ¿y cuál es la moraleja? ¿Que hay que radicalizarse para vacunarse? Hostia, no me jodas, tío. No me lo pongas tan difícil, ¿no? Sería una desgracia asumir no sé. Y además es que tampoco es eso, porque lo hemos visto a nivel social con países enteros, la Alemania del siglo pasado, y yo creo que no sirvió de nada. No sirvió, no les vacunó para nada. O sea, ya ves lo que está surgiendo en aquellos países, ¿no? O sea, no basta con eso. O sea, no basta vivirlo si no hay una enseñanza posterior que señale qué fue lo que ocurrió exactamente, ¿no? O sea, yo todos los análisis, no digo que sean todos los que hay, al menos todos los que yo he visto, que intentaban dar sentido a cómo a Alemania se le fue la olla el siglo pasado, pues básicamente vienen a decir que se volvieron locos, tío. Y ya está, y ese es todo el análisis que hacen, en plan de, pero sois un normales, tío, pero después de un siglo es la única conclusión a la que habéis llegado. O sea, y no sé, tío. O sea, es que así estamos, así nos va como nos va. Es que no se ha hecho nada. Totalmente, totalmente. Y, David, hay algo, la verdad, que me evoca tu historia y es la valentía. Para otras personas le evocarán otro tipo de sentimientos, pero para mí eres una persona muy valiente, ¿no? Porque salir de un grupo extremista, imagino que es algo muy, muy difícil. Vamos a Implica... ver. Lo siento que te corte, perdona. No, córtame todo. Estamos en una conversación. Yo es que odio cuando me dicen esto, me lo han dicho muchas veces. ¿Vale? ¿Tú te crees que yo quería salir? ¿Tú te crees que yo me levanté un día por la mañana y dije, bueno, esto ya empieza a ser aburrido, venga, ahora voy a creer en la democracia que mola más? No, tío. O sea, yo no quería salir. Yo luché, de hecho, contra la desradicalización. Cuando no sabía que estaba radicalizado y simplemente me sentía muy mal o no entendía por qué mis amigos de toda la vida me daban la espalda, etcétera, etcétera, yo es como que intenté hacer como que no pasaba nada. En plan de, pero que tío, que todo bien, que sigo siendo el de siempre, pero yo ya les sonaba raro, tío. Yo es como que, o sea, en cuanto te mueves un milímetro a la derecha o a la izquierda, ellos ya lo ven. O sea, tú imagínate, el ejemplo que les pongo en los colegios es, imagínate a un fulano que ha conocido a 3 barbudos de estos en una mezquita, que le dan una visión como muy específica de lo que es el Islam, ¿no? Donde solo ellos son musulmanes y todos los demás son idiotas, que es un poco lo mismo que descubrí yo, pero con otras cosas. Y un día se lee un libro en su casa que le hace hacerse unas preguntas o ver las cosas de otro modo, o yo qué sé, y va con ese libro a estos 3 y les dice, oye, perdonad, que me he leído este libro y creo que aquí el profeta pues igual estaba equivocado, ¿no? Un poco con el... Claro, ¿qué le van a decir? ¿Tú eres normal? O sea, ¿tú eres tonto? O sea, pues esto es lo que me pasó a mí. Yo no me daba cuenta. A ver, lo estoy exagerando. Evidentemente Sí, no fue me así, no imagino. fue tan grotesco. Pero sí es cierto que me hacía ya o me empezaba a hacer preguntas o a dudar de cosas de las que no debería dudar, ¿sabes? O sea, de esos dogmas. Esos dogmas son así, punto. ¿Y quién eres tú para discutirlos? O sea, ¿sabes tú más que el Bigotes? El tal. Entonces, claro, ahí fue un poco el tema, pero yo no quería salir. Yo me sentía de puta madre en el mundo. Es decir, no hubo un punto de inflexión, sino que fue un proceso de Siempre es un paulatino. proceso. Es un proceso paulatino, ¿no? De radicalización. Sí, sí. Vale. Y tú luchas. Es que el radicalismo, esto es quizás lo peor de todo y por lo que no voy a estar nunca en un plato de televisión a sueldo. Porque el radicalismo, en ciertos aspectos, te hace mejor, tío. Te hace... O sea, también es verdad que yo no tenía capacidad de discernir si esos aspectos de mí que eran buenos, en plan, pues no sé, estando radicalizado, era alguien muy determinado, con una constancia enorme, con mucha fuerza de voluntad. De hecho, voluntad lo llevo tatuado en la tripa. Y yo pensaba que tenía esas características porque era fascista, ¿sabes? Porque de alguna manera me había hecho mejor. Claro, evidentemente,
esos rasgos también han sobrevivido. Y también me ha dado a entender que yo ya era así antes de. Lo que pasa es que tú, cuando te radicalizas, todo lo bueno que tienes, te autoconvences de que te lo ha traído tu ideología, que esto es muy común en los procesos sectarios. Todas las personas que entran en las sectas llegan a esta misma conclusión, ¿no? Entonces, claro, cuando no tienes herramientas para saber separar unas cosas de otras, es complicado. Y yo me acuerdo de mi David de 15 años y desde fuera se veía de otra forma, ¿no? De que se me estaba yendo la olla con algunas cosas, que siempre hablaba de lo mismo, etcétera, etcétera. Pero yo la percepción que tenía desde mi interior es que, joder, que cada vez me sentía más seguro, ganaba más confianza en mí mismo, dudaba menos de todo, que tú dirás, joder, por ahí debería habérsete encendido algo, porque es una alarma eso. No, tío, cuando tienes 15 años y sientes una inseguridad enorme, agarrarte a algo que te da muchísima certeza es bueno, lo percibes como algo bueno. Y hay que entenderlo eso. O sea, no hay que echarse las manos a la cabeza de, pero ¿cómo es posible? Pues, tío, es muy humano el proceso de radicalización, en cierto modo. Total. Y en alguna parte mencionas que a una persona radicalizada no se le puede arrancar su ideología de golpe, porque No, eso tío. es de algún modo su sostén emocional y psicológico. ¿Sabes los triage estos que hacen en conflicto algunos médicos militares de este vive y este muere? En función de las posibilidades que tengan. Bueno, determinan, ¿no? Si a uno le faltan las dos piernas y está sangrando a tal, pasa de él. Vamos a centrarnos en este otro que tiene una herida en el tal, le podemos hacer un neumotórax y lo podemos salvar. Es un poco así, ¿no? Pues hay una decisión que no sé a quién le competiría, la verdad, porque es muy dramática, de determinar si verdaderamente merece la pena desradicalizar a una persona. O sea, depende del caso. Claro, aquí hay que ser capaz de apagar la soberbia, de pensar, claro, yo como no soy una persona radicalizada, soy mejor que él, si le traigo a donde estoy yo, le estoy haciendo un favor. No, tío, no. Depende de la dependencia que tenga él de su discurso. Evidentemente estamos de acuerdo que si estamos hablando de un radical violento, ese tío hay que desescalar para que por lo menos sea un radical a secas y no haga daño a los demás y no sea un peligro para... Ahí sí que no hay debate. Ahí estoy de acuerdo que hay que hacer lo que sea. Pero cuando tienes una persona, no sé, como Pedro Varela, por ejemplo, es el ejemplo que pongo yo siempre, que es un señor de 70 y pico años, que siempre ha creído que las vacunas crean autismo, que hay una conspiración de judíos, etcétera, etcétera, y no hace daño a nadie, no hace daño a nadie a nivel físico, porque sí es verdad que es culpable directo de la radicalización de miles y miles de chavales. Ahí ya te lo tienes que pensar, macho. O sea, a Pedro Varela, si encuentras la forma, que yo no sabría cuál es, pero si encuentras la forma de quitarle ese molde emocional, racional, etcétera, que tiene dentro de la cabeza, se suicida, tío, sin lugar a dudas. O sea, se suicida. Y ahí te das cuenta de hasta qué punto una persona radicalizada no es libre, es un esclavo, tío. Es adicto, es un adicto a una forma de ver el mundo. Claro, es que solo tiene esa forma de ver el mundo. Si tuviera otra, pues podría elegir. Es decir, vale, no, esta mola más que, bueno, no me da tantas certezas, pero por lo menos no me convierte en una mierda de persona. Pero no pueden elegir, tío. Qué chungo, ¿eh? O sea, tú imagínate una persona adicta a la cocaína que pudiera apretar un botón y decir, ya no soy adicto. ¿Qué te crees? ¿Que no lo va a apretar? Hombre, claro que sí. Pues estas personas es igual, tío. No tienen esa capacidad. Es una movida, macho. Y si alguien, en este caso, nos estuviera escuchando y está dentro de un grupo radical, ¿qué le dirías? Es difícil, ¿eh? Lo sé, Esto me lo han preguntado de otra forma. Si pudieras hablar con tu David de 20 y pico años, Sí, ¿qué sí. harías? ¿Qué Nada. harías? O sea, nada. No, es imposible. O sea, con el David de 20 y pico años, nada. Levantarme e irme. Con el David de 16, 17, 18, con ese sí que intentaría cosas y no me daría por vencido, porque yo hasta los 18 era perfectamente rescatable. Perfectamente. Lo que pasa que, bueno, mis profes me dieron la espalda, mis padres ya se le pasará, son cosas de críos, mis amigos, bueno, sí, es un poco pesado con estos temas, pero tampoco hace daño a nadie. Es como que fue un poco la tormenta perfecta a mi alrededor, ¿no?
También es verdad que, yo qué sé, yo no fue como si me meto de golpe en un grupo de ultras, de hooligans y salgo a pegar palizas. Ahí seguro que habría activado otros mecanismos, ¿no? Con mayor o menor acierto, ya no lo sé. Pero lo mío fue más ideológico, más político, más leer libros solo de este palo, de comprarme, pues, no sé, llaveros, pegatinas, ropa. Era más la ideología, no era el típico de las películas, ¿no? Y si no, entonces, si nos encontramos a personas radicalizadas, no podemos hacer nada. David, esto sería un poco... Es que depende, Ya. depende de la persona. Depende de la persona. A mí me gustaría, de hecho es uno de mis objetivos, desarrollar algún tipo de test que te permita determinar con un índice de acierto más o menos aceptable si estás ante una persona por la que se puede hacer algo o si estás una persona en la que mejor, pues bueno, depende del grado de afinidad que le tengas, apártate o bueno, intenta mantenerte en su órbita sin quemarte demasiado porque lo que él va a intentar en todo momento es radicalizarte a ti, es la única forma que tenemos de interactuar con los demás. Totalmente, totalmente. Porque ellos te intentarán radicalizar a ti, Sí, ¿no? Y tú tratarás de combatir, ¿no? sí. Porque vivimos en un mundo democrático donde la libertad de pensamiento y de expresión son fundamentales, es un valor fundamental. Pero cuando alguien se está radicalizando, como en tu caso, claro, ¿los demócratas deben respetarlo o combatirlo? ¿Qué debemos No hacer? es una cuestión, o sea, hay una paradoja que no es una paradoja, simplemente no es la palabra correcta, de qué pasa si el tolerante no tolera la intolerancia, ¿no? Es que no es una cuestión de intolerancia. O sea, ahí estamos hablando de un pensamiento binario, de manual, además. O sea, es una falacia de falso dilema. O sea, es que no es una cuestión. Es lo que hablábamos antes. Tú te tienes que defender de alguien que quiere destruirte. O sea, es que niega tu existencia. De hecho, ha construido su identidad a partir de negar la tuya. Que este es un tema fundamental dentro de un proceso de radicalización. No es que nosotros construyamos una identidad creyendo en una idea que es buena en sí misma y punto. No, es que mi idea para ser buena tiene que negar la tuya. O sea, joder, esto es algo que no es que lo diga yo, esa cuestión, es una cuestión histórica, ¿no? ¿En qué contexto surge la idea del bigotes en Alemania? Pues de oposición a la Unión Soviética. Y constantemente se está hablando del peligro del este, bla, 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 azuzando el miedo, etc, etc, etc. O sea, no es rollo de, no, oiga, miren, que nosotros hemos dado con esta ideología y creemos que si la aplicamos vamos a ser un país mucho mejor. Ese discurso nunca existió. Y de hecho, serviría para marcar la diferencia entre un discurso radical y uno que no lo es. O sea, tú cuando necesitas construir tu identidad negando la de los demás, ya vamos mal por ahí. Y esto va en aumento, porque cuanto peor seas tú, mejor soy yo. Cuanto más cobarde seas, más valiente soy yo. Cuanto más corrupto seas tú, más noble soy yo, o los míos. Entonces esto, tío, es que no se trata de intolerancia, se trata de sentido común. O sea, cuando alguien viene a por ti, ¿qué haces? Te planteas ahí, no, bueno, no le voy a decir nada, no vaya a ser que... Tío, es que ya está, o sea, es él que te está empujando a esa decisión. Qué bueno. Ahora, bueno, David, vamos a entrar en la segunda sección del programa. Venga. Me preguntaré una serie de preguntas, bueno, que hacemos a nuestros invitados. No he pensado Y sobre ellas, ¿eh? no te preocupes. A ver, lo que salga, improvisado. Yo te lo pregunto a ver qué sale. Si tuvieras, David, que elegir una idea, una persona, un libro y una película que todo el mundo debería conocer, ¿cuáles serían? Es un poco idea, persona, libro y película. No hace falta que contestes a todas, pero sí. Bueno, idea, persona no sé, no Vale. se me ocurre ninguna. Idea, la curiosidad. La curiosidad y la capacidad de reescribirte a ti mismo constantemente. Reescribirte. O sea, reescribir es borrar lo anterior. Que eso no está al alcance de cualquiera. Película sí que lo tengo claro. De hecho, la estuve viendo el otro día. La he visto 80 veces perfectamente, ¿eh? O sea, no estoy exagerando. Y en cada una de 80. ellas he encontrado algo que no me había dado cuenta, porque tiene lógica, porque nunca eres la misma persona. Si eres la misma persona las 80 veces, probablemente estés radicalizado, porque no estás avanzando, o sea, estás ahí atascado.
Y es Qué cadena bueno, perpetua, tío. O sea, me parece una obra de arte esa película, macho. O sea, qué bueno, si solo pudiera salvar una película, sería esa. qué bueno, Si fueran dos, Forrest Gump. Es qué otra bueno. película que también me parece fundamental. Me encantan ambas, me encantan ambas. Y otra pregunta. ¿Cuál es la idea más irracional que ves extendida hoy en día y por qué crees que la gente sigue creyéndola? Pues la idea más irracional, y es 100% emocional, da mucha seguridad, es yo tengo razón. Y punto. Tenga la idea que tenga en la cabeza, yo tengo razón. Fin. ¿Y por qué? Pues por eso, porque da muchísima seguridad, tío. Es una cabeza de puente, como terreno conquistado, bueno, pues te permite desde ahí seguir invadiendo la... No sé, no sabría argumentarlo demasiado bien el por qué está tan extendido, pero pienso que la seguridad tiene bastante que ver en ello. Qué bueno. Y última pregunta y ya con esta ya terminamos. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido en tu vida, David? Pues mira, tío, esto me lo enseñó mi perra, macho. Es una frase que a mi yo del pasado le habría hecho vomitar por lo hippie que es. O sea, siempre, además es que siempre la he despreciado, pero es verdad, tío, es cierta. Y es que el amor vence al odio, tío. Siempre, Qué bueno. Parece siempre. una frase cliché, ¿eh? Sí, pero es verdad, es verdad. O sea, y eso mi perra entró en un momento de mi vida donde ya no podía haber más odio en mi ser, era odio 100%. Y mi perra era un ser de luz, tío. Yo estoy convencido. Yo nunca he creído en mierdas de... Siempre he dicho que el cristianismo era una religión semita del desierto y todas estas cosas. O sea, siempre he sido un pagano ateo o algo así. Tío, yo me he convencido de que mi perra era un ángel, tío. Alguien, un ser que vio que necesitaba ayuda y entró en mi vida. Además, Qué luché bueno. contra ella al principio, estuve a punto de devolverla porque yo cuando adopté a mi perra iba buscando un asesino. O sea, de hecho, la perra que tengo ahora, que está loca de la cabeza, estoy intentando ayudarla, pero me está costando mucho. Y era una perra, no había ningún rasgo de fiereza ni de maldad, era una perra estrogenizada, como yo decía, tío, una perra progre. ¿Sabes? Yo decía que tenía una perra progre, tío. Y la odiaba, tío, la llegué a odiar y la Ostras. trataba mal, de hecho. Pero, no sé, fue como que poco a poco, tío, poco a poco, fue abriendo brecha en la persona que yo era. Y me fue enseñando cositas, tío. Y luego, pues cada vez más y más y más. Y bueno, al final fue ella mi principal maestra, tío. Qué bueno, qué bueno. El amor vence al odio. Nos quedamos Siempre, pero con es que esta frase. siempre. Da Nos, igual cuánto odio haya, el amor va a ganar siempre. nos quedamos con esta frase y te agradezco muchísimo, David, que hayas estado aquí en Faladictos. Es el segundo programa, de hecho. Y muchísimas, muchísimas, Nada, a muchísimas ti por gracias invitarme, he por haber disfrutado estado mucho aquí. la conversación y he estado muy cómodo. Muchísimas gracias. Chao, David. Hasta luego.